Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigas. Veo que varias personas se están conectando, pero pues tiempo aire. Tenemos que ser muy puntuales. Sean ustedes muy bienvenidos a una plática más de su programa de educación financiera. Recuerden, la educación es para siempre y es para todos. La educación financiera desde el niño, sembrándole los hábitos del ahorro, en los adolescentes con los buenos hábitos del gasto dirigido, del gasto de calidad, con los jóvenes con la importancia de que el ingreso que generan aprendan a construir un patrimonio y desde luego las personas en edad adulta, la importancia de tener finanzas y un patrimonio sano que permita disfrutar los últimos años con calidad de vida. Nuestro canal, como ustedes saben, trata temas de diversa naturaleza, fundamentalmente finanzas, impuestos y tecnología, pero cuidar la salud biológica y mental es parte del cuidado de las finanzas. Y en esta pandemia hemos visto cómo en muchas familias, en muchas personas, y cómo se está viendo afectada la productividad en las empresas, derivado de los síntomas de tipo emocional que esta pandemia nos ha estado generando. Son incontables los casos de personas que nos dicen, estoy preocupada, estoy preocupado por diversos motivos, desde que se contagie un familiar, desde perder el empleo. Muchos nos dicen, no solamente estoy preocupado, tengo miedo. Las personas están sometidas a una fuerte tensión emocional, con mucho estrés. Ya es común que nos dicen, ya tengo ansias, no de forma ocasional, de forma permanente. Y esos síntomas los llevan a estados de angustia. Escuchaba un noticiero de cobertura nacional cómo en la Ciudad de México una persona falleció de depresión. Háganme favor, de depresión. Y es toda una consecuencia de esta pandemia que estamos padeciendo. Incontables son los casos, y ustedes son testigos, de personas que nos dicen, oye, yo dormía bien antes de la pandemia y ahora el insomnio es una constante. Entonces, pues hay muchos factores que necesitamos platicar y que necesitamos que una persona experta en estos temas, con experiencia en este tema, nos platique, nos oriente, nos diga, ¿qué está pasando? ¿Cómo están tratando todos estos temas? Y créanme que en cuanto empezamos a anunciar la plática del día de hoy, empezamos a recibir muchas felicitaciones por la calidad del tema y sobre todo de la persona que invitamos para estar con nosotros esta tarde. Ella es la maestra Laura Carrillo Alarcón. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la UAG. Tiene 2 maestrías, una maestría en terapia familiar sistémica y tiene otra maestría en administración de hospitales. La primera la hizo en el CETIS Universidad, la segunda la hizo en la Escuela de Negocios del Pacífico. Por cierto, en la Escuela de Negocios del Pacífico yo hice estudios de maestría en administración. Ella tiene una amplísima experiencia y ha estado en varias plazas. Una de ellas fue Monterrey. En Monterrey, Nuevo León, ella fue directora del Centro de Salud Mental del grupo Cristos Muguerza. Allá mismo en Monterrey, fue coordinadora de psicología y operaciones del Centro de Salud Mental. Y también su amplia experiencia la ha llevado a estar en hospitales psiquiátricos como el de San Juan de Dios en Zapopan, Jalisco,
y también el hospital psiquiátrico de Sinaloa. Ella actualmente está al frente de la Jefatura de Enseñanza de Psicología y Vinculación Empresarial del Hospital de Salud Mental aquí en Tijuana. Y es la Project Manager del portal NOM 035. Sobre esta NOM 035 hemos tenido la fortuna de dar conjuntamente con ella 2 talleres de capacitación a las empresas aquí en Tijuana, Baja California. Tenemos pues una persona que este tema lo conoce en todas sus aristas, en todos sus niveles y ahora sí, con una visión muy al día de que debemos cambiar hábitos y debemos allegarnos a algunos elementos que nos permitan mantener, ahora sí que el sano juicio, para mantener un sano equilibrio. Ella nos va a hacer favor primero de presentar un pequeño video institucional para que sepan la calidad de la institución que es el Hospital de Salud Mental y seguidamente nos hará su presentación que ahora sí la estamos esperando con ansias y no por la pandemia, sino por lo interesante del tema. Maestra, bienvenida, buenas tardes y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Agradezco al grupo el grupo Mojica, que me haya invitado y que me siga invitando en estas charlas, en estas presentaciones que son muy interesantes para mí, para toda la población que trabajamos salud mental, dar a conocer todo lo que implica tener una buena salud física, al igual que una salud mental. Pero sí, si bien es cierto, me gustaría, como mencionaba el contador Mojica, presentarles cuál es mi institución, cuál es el hospital psiquiátrico, cuál es el hospital salud mental de aquí de Tijuana, qué es lo que trabajamos aquí en psiquiatría y psicología. Y bueno, somos un ejemplo, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla. Es un ejemplo realmente en lo que es nuestra institución a nivel nacional. En el Hospital de Salud Mental de Tijuana somos un hospital de 10, porque tenemos más de 10 años de experiencia que avala nuestro trabajo, tiempo en el que hemos brindado nuestros servicios a más de 36,000 pacientes sin subsidio gubernamental, ya que somos una institución sin fines de lucro. Por la calidad de todas las personas que hacen posible continuar trabajando contigo, brindándote la mejor atención, supervisados por la Asamblea del Consejo Ciudadano como autoridad máxima del hospital, que garantiza la transparencia de la institución. Somos el único hospital en su tipo en obtener la acreditación, reacreditación y la acreditación en adicciones. El área de calidad de la Secretaría de Salud Federal con las calificaciones más altas en todo el país y considerados como un hospital modelo a nivel nacional, con las instalaciones de 10, en donde encontrarás áreas totalmente independientes para niños y adolescentes, hombres, mujeres, adultos mayores, cuidados especiales, urgencias y consultas también. Además, contamos con espacios para terapias grupales, individuales, arte terapia, horticultura, gimnasio y comedor. Porque contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales en salud mental, conformado por psiquiatras, psiquiatras, psicogeriatras, neuropsiquiatras, médicos generales de soporte, psicólogos, además de terapeutas con maestría en el ramo de la psicología, certificados y especializados en el tratamiento de todo tipo de enfermedades mentales, enfermeros, nutriólogos y trabajadores sociales listos para apoyar a los que menos tienen, dando una atención integral a pacientes de todas las edades. Con todo esto representamos la mejor alternativa de atención subrogada para todas las instituciones de salud pública, hospitalaria y aseguranzas de la ciudad. Porque brindamos servicios que nadie más ofrece en la región. Como la clínica de epilepsia, en la que un equipo de 7 neurólogos y neuropediatras ayudarán a mejorar tu calidad de vida. Solamente 5 hospitales en todo México cuentan con una clínica para el tratamiento de la epilepsia, y el Hospital de Salud Mental de Tijuana es uno de ellos. Porque ofrecemos pláticas psicoeducativas y grupos terapéuticos a familiares de pacientes y a todo aquel que quiera conocer más sobre temas tan importantes como por ejemplo el grupo de ansiedad y depresión, el de trastornos límite de la personalidad en adolescentes y adultos, cuidados del adulto mayor, trastorno bipolar, aprendiendo el manejo del TDAH, interpretación y manejo de resultados psicométricos en niños, esquizofrenia, manejo de las adicciones, Asperger y autismo, porque somos especialistas en la detección,
prevención y tratamiento de rasgos suicidas, sobre todo si tomamos en cuenta que en México el intento de suicidio y el suicidio consumado es la segunda causa de muerte entre adolescentes. Porque hacemos tratamientos para detener la crisis aguda y posteriormente contamos con un programa de 45 días para el manejo de las adicciones, con un enfoque 100% terapéutico. Porque tenemos un laboratorio de pruebas psicométricas único en la región, en donde realizamos, analizamos, interpretamos y recomendamos, de acuerdo a los resultados arrojados por las mismas, que el psiquiatra dé un diagnóstico al padecimiento. Porque somos un hospital escuela gracias a los convenios con todas las universidades de la ciudad, en las carreras de medicina, psicología y otras profesiones, con lo que contribuimos a la formación de futuros profesionales en salud mental. En el Hospital de Salud Mental de Tijuana nos interesa ir más allá. Por esta razón comenzamos una serie de actividades extramuros que nos permiten acercarnos al cliente y a participar en sectores vulnerables que difícilmente pueden acudir con nosotros. Un ejemplo de estas actividades es la firma del convenio con instituciones educativas de la ciudad, iniciativa que consiste en la aplicación de pruebas psicométricas a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, con el objetivo de detectar factores de riesgo que se estén desarrollando y que pudieran afectar la vida del estudiante y su entorno. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 2.250 aplicaciones, arrojando resultados muy confiables y 100% confidenciales, en tan solo 3 días posteriores a las pruebas, gracias a un software único en la región desarrollado por el hospital. Otro de los servicios que el Hospital de Salud Mental de Tijuana ofrece, gracias a los convenios con las empresas de la región, es la realización de un diagnóstico situacional, alternativa que le permite conocer información privilegiada sobre la percepción, ideas, razonamiento y actuar de sus trabajadores. Este diagnóstico es una herramienta fundamental, ya que anticipa situaciones de riesgo que afectan considerablemente en el entorno laboral. Además, este servicio permitirá a las compañías cumplir con lo establecido por la norma 035 de la Secretaría del Trabajo Federal, la cual solicita a las empresas la detección de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención, todo con el objetivo de adoptar medidas de prevención y acciones de tratamiento, siempre en beneficio de los trabajadores. Te sigues preguntando por qué somos un hospital de 10, porque siempre estaremos ahí para ayudarte, porque te comprendemos y sabemos por lo que estás pasando. Ahora ya sabes por qué somos un hospital de 10. Ven con nosotros, podemos ayudarte. Hospital de Salud Mental de Tijuana. Servicio de calidad y atención de calidez. Pues orgullosamente pertenezco a esta institución, el Hospital de Salud Mental de Tijuana. Y bueno, vimos por ahí una persona que entró con su plumín y subrayó algún tema que le interesó. Con mucho gusto yo se lo puedo ampliar si me lo comparte. Pues sí, como comentaba el señor Mojica, yo tengo pues ya más de 30 años trabajando en el área de la salud mental, tanto en hospitales públicos como privados. Y bueno, un buen tiempo aquí en el Hospital Salud Mental desde sus inicios. Y el tema que traemos el día de hoy de los cuidados de la salud mental en tiempos de pandemia, pues es un tema de mucha relevancia, que si ahorita lo vamos a ver en todo este contexto, qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos 11 meses que llevamos prácticamente, pudiéramos decir que son 11 meses desde que sabemos, 11 meses, un año de que sale la noticia. Sin embargo, llevamos algunos meses, 8 meses, en donde ya lo tenemos aquí en México, donde estamos viviendo día a día, y que bueno, cada vez que damos esta plática de la norma 35 y COVID, o el tema de salud mental y COVID, tenemos que estar revisando y actualizando la información con respecto a este momento que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, este brote del COVID y qué es lo que está sucediendo, pues tenemos que, ya vimos otras presentaciones que nos han invitado el Grupo Mojica para estar viendo la parte física. ¿Qué pasa con la parte física? Pero si bien es cierto, no podemos dejar de largo lo que es la salud mental. ¿Qué pasa con el área de la salud mental para poder estar viviendo todos estos acontecimientos y dónde nos está impactando? Si bien tenemos mucha información, qué es lo que sucede, cómo tenemos que cuidarnos, qué sucede con la buena sensibilización y capacitación para los equipos de protección personal
ya por lo menos ahorita todos sabemos que tenemos que utilizarlos, por lo menos ya todo el mundo aprendió cómo lavarse bien las manos, únicamente hablando cómo se debe de hacer toda la técnica de lavado de manos, pero no nos están dando ninguna estrategia de cómo enfrentar o afrontar todos estos acontecimientos. Entonces, yo he preparado, espero que sea de su agrado, he preparado esta charla, esta plática, desde ver el contexto actual que vemos todos los días, sabemos en las noticias. Ese es uno, esa es la parte física. Pero el qué sucede con la parte emocional, cómo nos estamos vinculando a todo este medio, es lo que yo quiero abordar. Por un lado, el qué sucede con estos acontecimientos, con la gravedad de estos acontecimientos, pero por otro lado, también ver cuáles son las estrategias que tenemos, qué es lo que yo tengo al alcance. No nada más pensar en lo que vemos todos los días de, bueno, pues hay que dormir bien, ya no puedo dormir, porque lo mencionaba el problemática, ya no puedo dormir bien, como de más, estoy aumentando de peso, estoy muy ansiosa, esto me impide concentrarme, o sea, ¿qué está sucediendo? Y esto ya estamos hablando de ciertos síntomas. Entonces, hacer un contexto desde cómo se inicia en la parte emocional, cómo lo estamos viendo, es lo que yo les quiero presentar el día de hoy, pero con algunas estrategias para que ustedes conozcan cuáles son las alternativas y mucho de lo que ustedes pueden hacer desde su trinchera, desde su casa, desde su familia, de su negocio, de su actividad que están realizando. Entonces, yo lo que quería, el escenario para mí era el ver cuál es la gravedad de los acontecimientos. Todos sabemos que hay un brote por coronavirus, que tenemos varios meses con unas noticias con picos y valles, mejoramos, no mejoramos, vuelve a hacer un repunte, eso lo conocemos. Pero en todo eso es cómo vamos sumándole todos estos eventos porque no hemos tenido un espacio de tomar aire, de fortalecernos y decir, bueno, ya qué es lo que sigue, como una crisis normal. Esta crisis tenemos estos picos y estos valles y llega un momentito que en ese valle bajamos toda la guardia y pareciera ser que nos tranquilizamos, pero en realidad no nos estamos tranquilizando porque no nos estamos fortaleciendo, no le estamos sumando, sino le estamos sumando lo negativo, pero no le estamos sumando situaciones positivas. Y ese es el objetivo de la plática del día de hoy. Nosotros, toda la información que yo les voy a expresar aquí es en base a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la experiencia que tenemos aquí en el Hospital de Salud Mental de Tijuana y lo que vemos en las necesidades tanto de las empresas como del público abierto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Entonces, nos vamos a ver este contexto, que es la gravedad de los acontecimientos, y vemos y revisamos que pueden pasar estos 4 escenarios cuando pasa una problemática, ¿no? Si hay un derrame en una planta, si hay una enfermedad en familia, en casa, cualquier situación amenazante, reaccionamos de esta forma. Ahí puede ser una crisis, puede ser una urgencia, una emergencia y una catástrofe. Normalmente se vive una y las demás no se viven. Se vive la crisis, no hay urgencia, si hay urgencia no hay crisis, de alguna otra forma. Pero en la continuidad de este año que llevamos con la presencia de esta agente amenazante con el virus, hemos pasado por todas las etapas, desde una crisis, una urgencia, una emergencia y una catástrofe. Una catástrofe porque no se ha detenido y el no haberse detenido y seguir aumentando un estresor más, por ejemplo, ahorita ya se capacitó a la gente, se sensibilizó a las personas para usar los equipos de protección personal, para tener todos los cuidados, pero luego nos relajamos. Sin embargo, ya que tenemos esto controlado, viene otra amenaza, ¿sí? Se vuelve a hacer repunte, la gente empieza a tener reuniones y me vuelvo a sentir amenazado, vuelvo a mi crisis, vuelvo a mi urgencia. Sin embargo, ahora viene otra agente amenazante que es el que nos pudiera dar una solución, pero esa solución no es permanente, sino es una solución que no sabemos, como al principio de la pandemia. No sabemos qué es la pandemia, qué sigue, cómo se va a comportar, tampoco sabemos qué sigue, cómo se va a comportar el hecho de tener ya las vacunas, el hecho de ir viendo, afortunadamente lo comentaba ahorita con el señor Mojica, vamos a ver la experiencia en Europa. Primero, las aplicaciones está haciendo en Europa. Vamos a ver cuál es el comportamiento para cuando nos lleguen aquí a nosotros. Pero desde ahorita, como cuando empezó la pandemia en Europa, ya estábamos nosotros a la expectativa. Cuando yo decía que va a pasar, pero es algo desconocido. Entonces, esta crisis es cualquier situación inesperada, el COVID fue una situación inesperada, hay pérdida del bienestar y del control, lo tenemos,
Las actividades cotidianas y masivas también masivas se ven interrumpidas. En una urgencia, aquí sabemos que hay una urgencia, viene la ambulancia, se termina la urgencia, se llevan a la persona que tiene esta necesidad de atención médica. Pero luego entramos a una emergencia, una crisis en la cual la comunidad o la organización se verá alterada. Los miembros de la comunidad interrumpen sus tareas habituales. Lo vimos en marzo, abril, mayo, en junio se vuelve a reactivar, junio, julio se reactiva otra vez las empresas, empezamos a trabajar todos y ahorita nuevamente estamos en rojo y no tenemos, la idea no es volver a regresar a lo que estuvimos viviendo en el primer trimestre, ¿no? Sino ver ahorita si ya tenemos la sensibilización, si ya tenemos la capacitación para cómo cuidarnos, cómo poder salvar o salvaguardar las empresas que están funcionando y cómo van a funcionar. Entonces, estamos trabajando desde julio bajo una emergencia y bajo una catástrofe, ¿no? Porque todas las situaciones están siendo muy amenazantes, aún cuando tenemos picos y valles, cuando hay relajación de estas mismas medidas que nosotros las imponemos es por tener como un espacio, un break. Pero este espacio, este break no nos está dando una estrategia que ayude a disminuir esta situación amenazante. Entonces, en abril, la OMS nos decía, pongan mucha atención, porque la pandemia va a tener unos efectos secundarios, unos efectos en la salud mental. Y entonces aquí la indicación de la OMS decía, todas las empresas empiezan a ver cómo van a aumentar las inversiones para evitar esta crisis en la salud mental. Esto fue desde abril que empezaron a anunciar que esto viene fuerte, pero no nada más es la parte de la amenaza física, de la amenaza del contagio, sino toda la secuela que trae todo ese ambiente amenazante a la salud mental. El que padece, el que vive una situación de enfermedad mental y el que no la vive están ahora sí en la misma línea de salida. ¿Sí? De manera horizontal estamos en la misma punto y no nada más nos vamos a concentrar en las personas que tienen COVID, sino en las personas que no tienen COVID también. Aquí es completamente piso parejo para todos. Entonces, por eso la OMS y su director decía, vamos viendo cómo las empresas van a invertir en la salud mental, porque esto viene muy amenazante, porque no sabemos cuándo inició, pero no sabemos todavía cuándo va a terminar. Entonces, ¿cuáles son los primeros efectos? Esta fue la primera información que se manifestó o que mandaron la información en abril del aislamiento social, el miedo al contagio, el fallecimiento de familiares que se ven agravados por la angustia. ¿Cuántas veces sabemos que la persona tuvo COVID? De alguna forma solventó la situación del COVID y saliendo de esto le da un impacto. ¿Por qué? Porque la misma angustia, el mismo desgaste que tiene la persona, viene y lo paga con otro tipo de problemas de salud física, con problemas de índole metabólico, ¿no? Entonces, aquí esto se ha puesto en un escenario de mucha amenaza, de una constante situación amenazante de alto riesgo a la salud mental. Por el otro lado viene la pérdida de los ingresos, los negocios se vienen abajo, muchas de las empresas tuvieron que despedir empleados, los empleados que eran de alto riesgo, pudieron mantenerlos al mejor en la primera etapa de la pandemia en el aislamiento y en la segunda etapa ya no pudieron mantener los sueldos sin estar trabajando. Total que se viene a complicar tanto de manera física, moral, económica y en todos los aspectos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede con la OMS? Nos dice, el miedo, la preocupación, el estrés son respuestas normales ante cualquier situación. Nosotros respondemos de una manera normal. Sin embargo, el tener estos estresores de manera constante es lo que empieza a hacer la enfermedad. Yo no tenía estrés, yo no tenía ansiedad, yo no tenía insomnio antes de la pandemia, pero si bien es cierto, toda esta situación de estar de alerta, genera en mí ya un malestar y este malestar genera un trastorno y así se van sumando las rayitas hasta que se convierte en un problema de salud mental, un trastorno mental, ¿no? Además de todo esto, vienen otros problemas que empezamos a ver en ese momento, ¿no? El cómo trabajar de un home office, cómo hacer homeschool, cómo estar trabajando la mamá en casa y los hijos también estar trabajando de manera académica. Si son los pequeños de primaria, de kinder, primaria, secundaria, pues todavía a lo mejor dependen de los demás para que estén, para la supervisión básicamente, ¿no? Para que estén atendiendo sus clases. A lo mejor los de los universitarios ya se pueden manejar solos, pero ahora había que convivir en una situación amenazante que es en casa, haciendo varias oficinas o varios cuartos para poder trabajar y poder conectarse también
en base a videollamadas, en base a las demandas que requiere la misma empresa, y eso también empezó a ser otro conflicto que, por ejemplo, en el home office, ahorita se está tratando de legislar, de poner una normatividad, porque si la gente nos menciona que hay mucho más desgaste estar trabajando en casa que estar trabajando en su oficina, que las horas de trabajo son mucho más y que la demanda es mucho más intensa, es decir, trabajo más horas y estoy todo el día pensando en si me recibo una llamada, si recibo un correo, que si tengo que contestar. Entonces, esto también lo convirtió en una situación muy amenazante y está generando estrés. Entonces, este impacto de la crisis en función de los aspectos que habíamos visto, pues hacen que haya cambios tanto físicos, económicos, morales, pero los psicológicos son la parte oculta, la parte silenciosa que todas las empresas están pagando a este momento el precio oculto, ¿no? Entonces aquí lo que es el impacto de la crisis va a impactar de manera individual y de manera colectiva. Al día de hoy, desde febrero, marzo, que empezamos ya en México con la pandemia, no hemos descansado ni de manera individual ni de manera colectiva. Este golpe a la psiquis, donde pone las defensas de la persona en una situación muy amenazante, y la parte colectiva, en donde también golpea a los vínculos que unen a la gente en el sentido de pertenencia a los grupos, en no tener la convivencia normal y ese aislamiento que se está deteriorando. Muchas, por ejemplo, los grupos de edad avanzada, personas de edad avanzada, hay un deterioro importante en ellos. Entonces, sí, a lo mejor hacemos videollamadas, a lo mejor tratamos de hacer otro tipo de contactos, pero imagínense estar 8 meses encerrados sin salir porque son personas de alto riesgo, es muy complicado, ¿sí? Entonces, esta situación está pegando a todas las edades, si hablamos de la edad de los niños pequeños, de los niños en edad escolar, igual de la misma manera, pues estamos viviendo ahorita en el hospital la incidencia de casos de depresión, de ansiedad y de la sintomatología de intento suicida, ¿no? Este intento suicida, ¿por qué? Porque todos sus vínculos y todos sus contactos pues están distanciados, no dejan salir, no pueden tener contacto, y esta necesidad de socialización pues les está impactando en forma importante. Nosotros aquí en el Hospital Salud Mental tenemos 20 camas para el área de niños y adolescentes, y hay semanas que tenemos llenos, que sale uno, salen dos, entran tres, está lista de espera, que sí tenemos un conflicto muy importante en este rubro de edad, y sobre todo porque en este rubro de edad la incidencia de ideación suicida es muy alta. Entonces, es una parte muy preocupante. Algo más que al día de hoy, que en base a esta información que les había mencionado, se va sumando, se van incrementando estos factores de riesgo. Al día de hoy, lo que revisa en la OMS nos dice, a medida que el virus se introduce y avanza en las comunidades, empieza a haber otro tipo de estresores. Por ejemplo, las medidas de cuarentena domiciliar ya no son que vamos a estar a lo mejor un mes, no sabíamos cuál era la expectativa, cuánto tiempo, pero ya después de 8 meses de estar encerrada mucha gente empieza a salir, empieza a contagiarse, empieza nuevamente se cierra el ciclo y se vuelve a abrir el ciclo. Estamos en el mismo movimiento, entonces las personas ya de tanto encierro domiciliario, en tanto encierro de aislamiento con la familia, empieza a padecer los primeros síntomas que es el insomnio, que es la ansiedad, el aumento de peso, porque la ansiedad nos lleva a comer más, o a comer de menos, a dormir de más, a dormir de menos, una sintomatología depresiva. El distanciamiento físico, sí te veo hijo, pero pues es a través de una cámara, sí te veo, pero es a través de un carro, ya no hay ese contacto físico de la apapacho. El aislamiento hospitalario, esa se va sumando cuando de alguna manera la persona necesita ser hospitalizada porque ya trae una sintomatología grave, sin embargo no tiene contacto con la familia, no tiene el cuidado de la familia, entonces entras y no sabes, primero no sabes si vas a salir y la segunda es no sabes quién va a estar al pendiente tuyo, aun cuando también afortunadamente y gracias al equipo médico de primera línea, de primera batalla, utilizan sus teléfonos, se comunican a través de videollamadas, pero ya no es como cuando me enfermaba, alguien me estaba cuidando, ¿no? Las dificultades actuales para garantizar lo que es la continuidad de los tratamientos y la continuidad de los medicamentos, tanto lo vemos en los aspectos del COVID, como las personas que tienen otro tipo de enfermedades metabólicas, el que no tengan, pero también se suma a los eventos de nosotros, a los eventos de salud mental, donde no tenemos la continuidad o la seguridad o la certeza de los medicamentos, porque también los laboratorios
están a una producción más baja. Entonces, cuando no tenemos el faltante un medicamento, falta otro, o sea, no tenemos la certeza y la seguridad de tener completos los tratamientos en todas las líneas, tanto en la línea de la salud física como de la salud mental. Y este es un problema muy serio. Y vemos que los hospitales están saturados y que los hospitales a las enfermedades físicas, metabólicas, no les están dando la misma atención porque tienen ocupado todo su personal en las áreas de COVID. La preocupación, este es un factor de riesgo muy importante y lo veíamos en las prácticas de la norma 035. Es un estresor tan importante el COVID que me va a sumar a los otros estresores que tengo dentro de las empresas. Principalmente el temor de salir a trabajar, de salir a tener mis actividades porque soy una actividad esencial o a lo mejor porque tengo que ir al supermercado y tener esa preocupación del temor a infectarme. Y que si yo me infecto, el temor a infectar a otros dentro de la empresa o dentro de la misma comunidad, o igual de infectar a mis familiares. Entonces, esta preocupación está haciendo que todos, para todos la tengamos, todos estemos pensando día a día hoy cómo me tengo que cuidar. Ya tengo bien integrado, bien conceptualizado lo que son los EPS, los equipos de protección personal, cómo los traemos en la bolsa, tenemos varios desinfectantes, lo traemos todo. Entonces, esto quiere decir que sí, la angustia en las personas, todos tenemos un nivel de tantito exagerado para poder protegernos. Pero si esas evidencias me da una certeza, una seguridad que me va a estar tranquilo, pues traigan 5 geles en mi carro y no pasa nada, ¿verdad? Sin embargo, esta es una preocupación que tenemos, que infectarse, la ruleta rusa, que no sabe si tú llegas a infectarte, cómo va a responder tu cuerpo, cómo va a responder tu organismo, si vas a ser asintomática o asintomática, si los síntomas van a ser severos. No sabemos, ahora sí que eso parece para todos, es una ruleta rusa y eso nos genera mucha ansiedad, mucha angustia a todos. Actualmente, pues vemos que la prioridad, lo primero que ahorita está haciendo todos los países y que nos lo recomienda la OMS es salvar vidas. Hay que salvar vidas, hay que fortalecer las medidas de salud pública, que ya hicimos una buena sensibilización, ya se capacitó, se pasa mucha mercadotecnia para cómo utilizarlos. El estar puntualizando que la higiene y el saneamiento son una parte muy importante, es el único seguro de vida que tienes ahorita para poder prevenirlo, ¿no? Pero, pues, tenemos que estar fortaleciendo eso. Sin embargo, las necesidades emocionales, todo lo vemos hacia la parte física, pero la parte que no se observa es la que la dejamos de lado. Entonces, la OMS nos dice, pongan atención a las necesidades emocionales de las personas que requieren atención o de lo contrario, estos pueden resultar una epidemia silenciosa. Actualmente sabemos que ya estamos en esta epidemia silenciosa y por eso es que lo pongo en rojo, en subrayado, en remarcado. ¿Por qué? Porque tenemos el precio punto que tenemos en la pandemia, que tienen las empresas con sus colaboradores, que tienen que seguir trabajando, que tienen que seguir asistiendo, pero lo que vemos es lo observable, pero lo que no vemos es lo que está pasando dentro de mis emociones, dentro de mis sensaciones, y que tengo que darle una salida favorable para que esto de alguna forma no me perjudique y no altere mi salud mental. Porque es lo que menciona, que está causando graves daños a las personas, a la sociedad y a la economía. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nos menciona la OMS a todos los equipos de salud mental a nivel mundial? Reducir el sufrimiento y mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas. No nada más las afectadas por COVID de manera directa o indirecta, es decir, la persona que tiene COVID, la persona que dejó de tener COVID, la persona que no se infectó de COVID y la comunidad restante. ¿Qué quiere decir? Que como les mencionaba, todos tenemos ahorita piso parejo, a todos nos puede suceder, pero si te sucede, si te contagias, si te infectas o no te infectas, el problema de salud mental, la angustia, la ansiedad, la depresión, la situación se va agravando. ¿Sí? Y si yo no tengo una salida favorable, si yo no tengo una estrategia para afrontar estos problemas, entonces sí, estas son las consecuencias que nosotros tenemos. Lo que es un estrés agudo, el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. Cada uno de estos, por ejemplo, si nos enfocamos en el estrés agudo, es un estrés transitorio que puede durar menos de 6 semanas. Es grave, al principio los síntomas son muy intensos, hay una respuesta al estrés excepcional y remite en horas y días, y esto puede durar hasta 6 semanas, ¿no? Hasta 6 semanas, pero la intensidad del síntoma va a ir disminuyendo paulatinamente hasta las 4
individuo y hacemos un conteo o una identificación del síntoma, entonces ya vemos que los niveles son muy bajos. Sin embargo, tenemos desde febrero, marzo, con el estrés agudo o podemos decir que desde enero, tenemos el estrés agudo de la pandemia y que ha sido transitorio, no sabemos cómo termina, que ha sido grave en mi forma de manifestarlo, en mi respuesta al estrés, cómo lo estoy manejando. Hay veces que lo traigo tranquilo, hay veces que aumenta esta intensidad de los síntomas, pero este estrés agudo que nosotros mencionamos, que son las primeras 6 semanas, pues ya nos hemos acostumbrado a vivirlo así. Sin embargo, aquí la diferencia sería con el estrés, con el trastorno por estrés postraumático, que es un curso crónico. Pudiéramos pensar que el estrés agudo sigue siendo un estrés crónico, reacción muy grave, ¿sí? La respuesta al hecho es traumático y los síntomas duran más de un mes. Entonces, ahí podemos hacer la diferencia, ¿no? La diferencia entre el ya me acostumbré a este estrés y este estrés que ya se convierte en estrés postraumático y ya me está dando una respuesta muy grave y que ha durado mucho más tiempo y que necesita atención médica. Entonces, podemos ver aquí desmenuzando entonces estos síntomas. Si el estrés que estamos manifestando desde febrero, marzo, abril o en el momento que ustedes empezaron a identificar que estábamos hiperalertas, que teníamos insomnio, estábamos hipervigilantes, había empezado la escalada de la irritabilidad, a lo mejor empezamos de poquito, pero sí empecé a notar con mis familiares, mi esposo, mis hijos me empezaron a decir, andas muy irritable, andas muy intolerante, la tolerancia a la frustración está muy baja, y empiezo también a somatizar este estrés. Es decir, empiezo con colitis, con gastritis, con a lo mejor dolores de cabeza, empiezo a somatizar esta hiperalerta, esta situación amenazante, este estrés que me está generando una sensación de inquietud y que ando muy, como decía el contador al principio, traigo ansias, ¿no? Ansias, ando ansiosa, ando nerviosa, ando muy inquieta, me siento muy amenazada, lavarse mucho las manos, el pedir que la persona que el hijo cuando llega, desinfectarlo, quitarle la ropa en la entrada, no sé, a lo mejor exageramos las situaciones, pero empezamos a ver que al principio era exagerado y hoy estamos un poquito más relajados, pero lo seguimos haciendo. Hay evitación, personas que estuvieron 4 meses sin salir a la calle, y que en el momento que empezaron a salir era más la hiperalerta, ¿no? Era más la sensibilidad de sentirse amenazado, de los primeros contactos con las primeras salidas, que se sentían muy angustiados, ¿no? O sea, muy inseguros. Entonces aquí haría esa invitación a personas, a lugares con embotellamiento, a lugares concurridos, por ejemplo, el supermercado, y también empieza aquí a haber desmotivación. Entonces, no, yo ya no quiero salir, porque vamos a darte una vueltecita, aunque sea a la colonia para que salgas. No, mejor me quedo aquí. O sea, evitamos cualquier situación. Esto, igual, como les decía, puede haber sido al principio muy intenso, luego nos acostumbramos, un pico o un valle, nos adaptamos y luego volvemos a empezar y entonces hacemos diferentes o pequeños ciclos. Pero luego, ¿qué viene? Viene la reexperiencia. La reexperiencia es las ideas y las imágenes como flashbacks y que se presentan en pesadillas también. A través de esa angustia la llevo a volver a revivir la situación amenazante. Híjole, ir al banco, ir a un cajero, teclear mi clave, eso, y a lo mejor si no me la ve, si a lo mejor pasó una persona antes y traía hasta contagiar, empezamos a tener muchas situaciones y las empezamos a manejar en forma repetitiva y me siento, y entonces mi ansiedad empieza a aumentar, ¿sí? La disociación es cuando hay un desapego, hay una indiferencia, hay una despersonalización, una reorganización. O sea, me fugo como por tratar de no estar en donde realmente tengo que estar, ¿sí? Recordemos que nuestros procesos mentales es pensar, sentir, actuar, y este pensar, sentir y actuar, que es el proceso que todos llevamos, tiene cambios fisiológicos en nuestro organismo. O sea, si un pensamiento me puede disparar una emoción negativa y esta emoción negativa me recuerda una situación amenazante y me da dolor de estómago, me da malestar físico. Entonces, en este malestar físico viene entonces la disfunción, cuando yo realmente ya no quiero ir a trabajar, ya no puedo hacer las actividades que antes o anteriormente me gustaban, ya no tengo un desempeño normal, ya ni, a lo mejor voy a trabajar, pero mi atención y mi concentración está muy difusa, tengo pequeños espacios que me voy, que
que de alguna otra manera hay presentismo, no estoy donde debo estar y estoy fuera de lugar, ¿no? Entonces, este estrés agudo, como les decía, dura hasta 6 semanas. La intensidad del síntoma puede ser muy alta y paulatinamente va bajando. Al día de hoy, con este estrés que tenemos de la pandemia, del COVID-19, no nos hemos relajado, no hemos bajado la guardia de este estrés agudo y mucha gente la estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué sucede con la diferencia con el estrés postraumático? Pues sí, finalmente son los mismos síntomas, pero a una intensidad, en vez de ir bajando el estrés postraumático, el estrés agudo, el estrés postraumático va hacia arriba, va subiendo la intensidad de los síntomas. Hay una hiperalerta, hay una situación de reexperiencia y hay una situación de evitación, que son los 3 síntomas muy importantes que se están presentando. Pero esto con las rayitas más arriba. Ya no es el insomnio de que un día puedo dormir y 2 días no puedo dormir, sino ahora sí todos los días tengo problemas para conciliar el sueño. Que si bien es cierto, puedo tener un insomnio inicial, un intermedio o un final, o a lo mejor me llevé 2 de corbata, el inicial y el intermedio, y me dormí hasta las 4 de la mañana. No pude descansar, y a las 6, 7 de la mañana ya estoy otra vez despierta, ¿no? O sea, sí hay problemas serios del sueño, hay una dificultad de concentración. Imagínense, si no tengo un buen descanso, una buena reparación de todo mi sistema nervioso, todos mis nutrientes bioquímicos en el cerebro, pues no me voy a poder concentrar, entonces voy a andar muy desconcentrado, voy a tener problemas, la irritabilidad va a ser mucho más alta, es pendiente a la explosividad y la hipervigilancia, me voy a sentir muy amenazado hasta de uno mismo, ¿no? Si estoy sola en la oficina, desinfectarla varias veces, no dejo que entre nadie a la oficina, el hecho de estarme lavando frecuentemente las manos, y aunque se desgasten las manos, no hay una sensación de tranquilidad de que estoy descontaminada, ¿no? La reexperimentación y actividades van a ser más intrusivas, inclusive ya no nada más en espacios donde estoy relajada, sino van a ser intrusivas, van a empezar a meter a nuestros pensamientos, y esto hace que sea mucho más desgastante. Por eso es también la hiperalerta, pero no se entiende que no quiero dormir porque entonces voy a seguir pensando. Entonces, todos estos síntomas, así como el estrés agudo, los síntomas la tendencia es que vayan disminuyendo, el estrés postraumático hace todo lo contrario, a la inversa, estos van a ir aumentando, y ahí es cuando necesitamos ver alguna atención especializada, ¿sí? Este es el esquema, que es lo que hemos estado trabajando, y gracias a que nos dan todos los esquemas de organización, la OMS a todos los países, pero nosotros aquí en México, nosotros aquí en la región, estamos trabajando lo mismo, que estamos haciendo en esta pirámide, y ahorita estamos en estos servicios especializados con la atención psiquiátrica y psicológica en todas las consideraciones que se puedan tener, ya sea presenciales, ya sea a la distancia, como estamos manejando con ustedes ahorita, el dar primeros auxilios psicológicos a las empresas, a intervenciones en crisis, bueno, por decir algo, lo que son los PAP, que es la intervención del programa de atención ayuda a psicológica, la podemos hacer tanto de manera presencial, pero ya no podemos ir a las empresas a dar las pláticas, a hacer intervención en crisis, a hacer primeros auxilios psicológicos, pero sí lo podemos hacer bajo esta dimensión, bajo esta modalidad a distancia, en donde estas plataformas nos han sido de mucha utilidad y lo estamos trabajando, ¿no? Y si hay la necesidad, las personas que dentro de la empresa empiezan a hacer sus filtros y los canalizan a la atención. Ahorita, de los eventos traumáticos severos que estamos realizando en las empresas de la norma 35, se han disparado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas traen más los factores de riesgo sumados todos del COVID, entonces esto ya están teniendo una representación, una sintomatología, y se vienen a la consulta externa, a la consulta en atención con psiquiatría y con psicología, y necesitamos estar reforzando en cómo poder estarles ayudando. Algunas empresas que lo mencionan es las personas que han tenido COVID, que se sienten aún todavía amenazadas, no quieren ir al hospital, ¿cómo le queremos hacer? Esta modalidad también podemos estar trabajando. Entonces, sí estamos atendiendo, pero aquí lo importante para mí es cuáles son las estrategias que tenemos que dar a la población para que ellos desde su trinchera, desde su situación actual, puedan estarlo trabajando, ¿sí? Estas estrategias de afrontamiento, el poder tener una idea, una noción que sí está algo en mis manos, que puedo beneficiarme y que lo puedo estar trabajando.
las estrategias de afrontamiento son todo lo que es el aparato mental que tenemos cada una de nosotros, las personas. Dentro de las características de personalidad tenemos una área que se llama mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa nos ayudan a tener buenas estrategias de afrontamiento hacia los estresores. Entonces, estos estresores los podemos ir manejando cuando la situación amenazante se presenta. Por ejemplo, las estrategias de afrontamiento son actuaciones que una persona o un grupo de personas ponen de manifiesto para enfrentar las demandas internas o externas que se presentan en sus propios recursos, intentando estabilizar y adaptarse a los estresores vinculados. Es decir, yo tengo una situación amenazante, viene un estruendo, viene la situación del COVID, entonces mueve todas mis estructuras, todas mis emociones, todos mis pensamientos y mis conductas, pero internamente yo tengo mis recursos, entonces tengo que hacer una homeostasis, un equilibrio entre las situaciones amenazantes del exterior y las situaciones los recursos que yo tengo para nivelar o neutralizar esos estresores del medio ambiente, esos estresores del exterior. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Hay dos alternativas, bueno, hay tres alternativas, yo les pongo aquí tres alternativas que se me hacen muy importantes para buscar estas estrategias de afrontamiento. Uno, lo que ya sabemos, que son los hábitos saludables, el comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el hidratarse bien, el evitar las situaciones de aglomeración, el evitar situaciones amenazantes, todo lo que yo pueda de alguna forma controlar y que está a mi alcance, hay que hacerlo. Hay que volver a recordar que hay que permanecer en casa, si no es necesario salir, mejor quédate en casa. Tenemos todos esos hábitos saludables y yo creo que se ha hecho muy buena publicidad para poder entender. Pero lo que no se ha hecho publicidad es qué sigue con las emociones. Esto es hacia afuera, que me va a dar un beneficio también en mi salud mental, pero yo lo que quiero es dar pequeñas estrategias para que ustedes puedan tener o sepan cómo se pudiera uno controlar de alguna otra forma, ¿no? Y estamos hablando de lo que es la terapia cognitivo-conductual, cuáles son las actividades terapéuticas y los procesos que nosotros llevamos a cabo, y otro tema muy importante que es la resiliencia, ¿no? Estos tres enfoques para mí se me hace una forma de poder cuidar nuestra salud mental en este momento actual que estamos viviendo y que nos sirve para todas las situaciones amenazantes. Pero esta, como es constante es constante, no es fluctuante y también es muy dinámica, porque lejos de disminuir va a ir aumentando y se van aumentando situaciones amenazantes. Entonces nosotros, como les decía, nosotros actuamos al mismo nivel, es pensar, sentir y actuar, y cambios, estos le hacen cambios fisiológicos. Sin embargo, hay personas que su primer proceso no es pensar, sino que sienten y actúan, entonces son las personas que son muy impulsivas. Pero bueno, entonces vamos revisando cuál es la primera fórmula. Hay un estresor del medio ambiente, ¿sí? Este va a ser, hay una activación psicológica y este va a ser cambios fisiológicos. A lo mejor mi forma de actuar o mi forma de responder es con el estómago y me da gastritis, me da colitis, o a lo mejor mi forma de responder es que me da contractura muscular en los hombros, y esa contractura muscular me va a dar dolores de cabeza. No sé, cada quien sabe cómo está siempre, cómo es la forma que hace su homeostasis o hace su equilibrio, pero tiene que identificar cuál es el síntoma. Pero también hay situaciones de emociones dolorosas, ¿sí? Entonces, estas emociones dolorosas abren el cajón que no queremos abrir, el cajón de los pensamientos negativos, y en automático se nos sale un pensamiento negativo, ¿no? Esta situación amenazante, este estresor, hizo un cambio fisiológico, me dio gastritis, colitis, y me sacó un pensamiento catastrófico, por ejemplo, ¿sí? La emoción dolorosa depende de la cantidad de activación sentida por cada persona. Cada persona tenemos una chequera diferente. Cada persona respondemos de manera diferente a estos estresores, porque cada persona va a depender mucho de su tipo de personalidad, de sus características de personalidad. Sí, es muy importante de la capacidad intelectual y la capacidad emocional, que estas estén equilibradas, para ver entonces cómo responde cada uno. Todos respondemos de manera diferente, pero unos tienen más fortaleza o más funciones yoicas que otras personas. Entonces, por eso vemos la diferencia. Ya hay otras personas que tienen mucha ganancia secundaria de no responder en forma adecuada, porque siempre voy a tener mis salvadores por la victimización, ¿no? Entonces, aquí esta parte es muy importante. La emoción dolorosa va a depender de la cantidad de activación sentida por cada persona. Pero algo que me gustó de un video que les voy a recomendar es: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor yo lo puedo cambiar
cambiar, pero el sufrimiento yo puedo decidir, es inevitable y yo puedo hacer mi termómetro, depende de mi experiencia, depende de mis estrategias de afrontamiento, de mi experiencia vivida, de la repetición de los eventos, va a ser como el colchoncito del dolor, va a rebotar o va a tardar más en rebotar. Pero el sufrimiento sí es opcional, porque hay personas que no se desprenden de ese sufrimiento y lo viven y lo reviven y lo vuelven a revivir cada vez que se sienten amenazados. Entonces, ese duelo no resuelto, y ese es un problema que hoy estamos viviendo, de los fallecimientos, de tanto fallecimiento como tantos duelos que se están viviendo, y tantos duelos dentro de la familia, que no hay tiempo para hacer una buena elaboración del duelo, y eso se nos va a venir una complicación muy seria en los efectos de la salud mental. Entonces, este duelo no resuelto se va sumando a duelos prolongados, a duelos dolorosos, y entonces cada vez que tengo una pérdida se va sumando y pareciera ser que el duelo que me dolió tanto cuando murió un ser querido muy directo hace muchos años, como que vamos a estar sufriendo como si hubiera muerto el día de ayer y fue hace 5 años o hace 3 años. Entonces, ahí es cómo lo estoy administrando, cómo estoy confrontando este sufrimiento, va a ser la diferencia que vamos a hacer. Pero también tenemos otra fórmula. Esta fórmula habla tenemos el estímulo nuevamente, pero no tuvimos la activación inmediatamente, sino inmediatamente vino la emoción dolorosa, ¿sí? El pensamiento negativo, sale del cajón, y entonces lo que ya esto era una colitis, ya se va a hacer más evidente este problema físico, en donde a la misma repetición del síntoma físico ya no era una reacción emocional, sino que ya se convirtió en un trastorno gastrointestinal o en un trastorno, depende del órgano que se esté lastimando en este momento, ¿no? Entonces, aquí es bien importante, nosotros tenemos que pensar, sentir y actuar, y esos cambios de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis emociones tienen que ser lo más estructurados más estructurados y más positivos, para que esto no me genere una emoción tan dolorosa y pueda administrarla, pueda gestionarla de mejor manera. ¿Cómo lo podemos hacer? Como les decía, hay una parte que todos podemos ver. Lo observable siempre va a ser la conducta, pero lo no observable, ¿sí? Lo que no alcanzamos a ver, pero que sí hay manifestaciones a través de la conducta, va a ser la emoción y los pensamientos, la cognición. O sea, yo lo que pienso no lo veo, lo que siento no lo veo, pero el sentir y el pensar me hacen conducirme de una forma, ¿sí? Me hacen tener un comportamiento, y ese comportamiento va a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Si ahorita lo polarizamos al evento traumático del día de hoy, de la situación amenazante del COVID, pues no tenemos, nuestras consecuencias no van a ser tan agradables o tan funcionales. Y lo que tenemos que hacer es que estos pensamientos, estas conductas y estas emociones, tratar de administrarlas de la mejor manera para que no se conviertan, que pueda yo gestionar mejor mi estrés agudo y no se convierta en un estrés postraumático, porque la siguiente etapa del estrés postraumático ya es una depresión. Ya traemos trastornos afectivos, una depresión, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces ya se va complicando. El asunto es que en la medida que se va complicando, los tratamientos también van a ser más complicados. Si un tratamiento anteriormente pudiera ser de 3 meses, 6 meses, pues se va complicando, y de primera línea van a ser de 2 años sin tratamiento. Pero si la persona ya anteriormente ya tenía un trastorno, ya tenía un padecimiento, pues entonces este es un disparador que aún a pesar con medicamentos se va a exacerbar. Entonces va a requerir de mayor dosificación, de mayor medicamento, mayor apoyo psicosocial o redes de apoyo de la familia, mayor apoyo terapéutico, para que la persona estemos manejando o estemos administrando de mejor manera esos pensamientos negativos, y que no se vaya al pensamiento catastrófico. O sea, el pensamiento catastrófico, como verán en la prensa, que sí se menciona mucho, que es el fin del mundo, bueno, tantas cosas que se presentan en las redes sociales y en la prensa, pero de alguna manera eso es a lo que nosotros nos debemos de permitir, que no haya porque las enfermedades, muchas de las enfermedades se contagian, pero las emociones también se contagian. Entonces, ¿de qué manera podemos gestionar, administrar de manera funcional o adecuada esta parte de las emociones? Entonces, si nosotros vemos que si nuestros procesos normales es el pensar, el sentir y el actuar, pues aquí lo vemos en esta lámina, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? Pues las emociones son ansiedad,
puede ser una ansiedad anticipatoria, siento que algo va a pasar, antes de que se presente la situación ya estoy muy nerviosa, suena una ambulancia por la noche y empiezo yo a angustiarme porque uno de los hijos anda afuera, pero no quiere decir que ese hijo va en esta ambulancia. Entonces es un ejemplo de una ansiedad anticipatoria, pero entonces empiezo a tener pensamientos, empiezo a tener conductas, empiezo a tener cambios fisiológicos. Todo lo que yo pienso, siento y actúo, hay una manifestación, hay un porqué. Pero si yo administro de manera adecuada esta situación, no es lo mismo que tenga hijos adolescentes que empiezan a salir a fiestas, a que tenga hijos chiquitos, pues como que todavía duermo muy bien. Pero cuando ya uno tiene hijos adolescentes o jóvenes que empiezan a salir, pues ya no duermes igual, ¿verdad? Pero entonces empieza, y esto no lo gestionamos adecuadamente, empezamos con ansiedad, empezamos con situaciones muy amenazantes, va a venir el fin de semana y ya sé que se va a presentar esto, no voy a dormir, voy a estar muy preocupada, como relojito me despierto cada hora para ver si ya llegó el hijo, este tipo de situaciones. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos tienen una emoción relacionada, una conducta y un cambio fisiológico, pero va a depender de la experiencia, de las situaciones que haya vivido y el cómo se gestionaron para que estas sean negativas o sean positivas. Entonces, el modelo cognitivo-conductual nos habla de cómo gestionar estos pensamientos, ¿no? Hay una situación donde se activa el estresor, hay un pensamiento automático y este pensamiento automático muchas veces ni siquiera somos tan conscientes de que es un pensamiento negativo o que es un pensamiento automático. Nosotros tenemos que hacer una revisión, les platico cómo es este modelo. Nosotros tenemos una revisión, una gestión de muchos cuestionarios, o mucho de trabajo a mano, para que el paciente haga conciencia de sus pensamientos positivos, de sus pensamientos negativos, de sus pensamientos automáticos, para poder primero hacer conciencia y entonces luego poder gestionar cómo lo podría cambiar. Ahora, si cada una de estas situaciones las identificamos, que viene un pensamiento, vemos el cajón de los pensamientos automáticos y negativos, viene un pensamiento, ¿cómo me siento? ¿Cómo tengo, qué tipo de sensaciones tengo? ¿Cómo subió mis palpitaciones? O cómo me siento ansioso o me puse de mal humor? Esa es una conducta y esas conductas tienen ciertas consecuencias. Pues entonces, aventé la puerta, lo regañé, lo grité, hice qué fue lo que hice, ¿no? Entonces, en eso lo dividimos como son las conductas, las consecuencias emocionales y las consecuencias conductuales. Si lo vemos así de manera en esquema, pues a lo mejor tiene razón Laura, pero si ya no empezamos a hacer el ejercicio, entonces empieza a llegar mucha información de lo que realmente estamos haciendo. Entonces hacemos primero una escala de actitudes, una escala de pensamientos, y empezamos a registrar el día de hoy, que nosotros le llamamos los diarios, ¿no? En mi diario del día de hoy voy a revisar mis pensamientos positivos, los negativos y los automáticos, y llevo un registro de mis conductas. ¿Qué es lo que hace que yo me ponga ansiosa o que hace que el pensamiento venga en automático y me sienta preocupado y empiezo a desglosarlo? En la medida que yo lo voy desglosando y que en mi diario voy haciendo todos los días la revisión de mis pensamientos automáticos, negativos, positivos, a mis actitudes, voy entonces entendiendo mi conducta. Para yo poder hacer estos cambios en mi conducta, ¿sí? Para poder entender que estas distorsiones me están haciendo cambios en la conducta, pues tengo que desmenuzarlos, pero bien desmenuzaditos. En la medida que yo me voy acostumbrando, yo me voy cachando. Ahorita estoy siendo omnipotente, o ahorita traigo un pensamiento catastrófico, o ahorita tengo un pensamiento de grandiosidad. Y entonces, estas son las distorsiones cognitivas que tenemos, que no las hacemos conscientes porque no sabemos que eso me está perjudicando, pero en la medida que yo las empiezo a detectar estos errores o estas distorsiones, entonces empiezo a cambiar. Pues me empiezo a cambiar, a meter otro pensamiento. Por ejemplo, si yo tengo una construcción, yo tengo una pared, y yo a la pared le quito un ladrillo, y depende de dónde le quite ese ladrillo, pues se me viene abajo o no se me viene abajo. Pongamos el ejemplo de vivienda. Este juego, o sea, a lo mejor con mucho cuidado puedo quitar una pieza y no pasa nada, a lo mejor puedo quitar otra pieza y no pasa nada. Pero aquí nuestros pensamientos, en nuestra forma de estrategias, en nuestra capacidad estratégica, quitamos algo negativo, pero inmediatamente tenemos que meter algo positivo. O sea, ¿por qué? Porque si no, pues nos desestructuramos. Es decir, no va a tener el efecto de una reestructuración cognitiva, que es lo que buscamos. Si yo voy a cambiar un pensamiento porque digo,
yo hoy dije esto, pues ya no lo voy a decir. No funciona, o sea, tengo que tener una evidencia para poder cambiarla, saco una y meto la otra, pero tengo que tener la evidencia. Yo estoy preocupada, por ejemplo, cuando empezó en China, en Wuhan, China, la epidemia, ¿sí? Nosotros estábamos todavía muy tranquilos, porque estaba difícilísimo y faltaba mucho tiempo para que nos llegara y a ver si nos llega, porque era algo nuevo y no sabíamos, ¿no? No sabíamos que se iba a convertir en la pandemia. Sin embargo, ahí a lo mejor estábamos preocupados por la compasión con el otro, pero no nos perjudicaba todavía. Cuando tuvimos la evidencia que ya llegó a México, que ya llegó a los primeros estados de la República, entonces ya teníamos una evidencia real de que ya nos tocaba a nosotros, que ya podía venir, que cuando nosotros que somos una situación fronteriza, teníamos una amenaza del doble que en otro estado de la República, por el mismo cruce. Sin embargo, teníamos que tener la evidencia para que nosotros tuviéramos estas distorsiones o este estrés agudo y se convirtieran estas distorsiones cognitivas para poder empezar a trabajar en este foco de este tipo de pensamientos. Siempre tenemos que trabajar bien focalizado. ¿Cuál pensamiento sobre cuál trastorno o cuál situación amenazante, cuál es el estresor? No podemos agarrar todos por parejo, tenemos que agarrar uno en blanco. Entonces, sin embargo, están estos errores del pensamiento y estos se van generalizando en nosotros, ¿sí? La amenaza va aumentando, se va intensificando. Y el problema, como les decía, como igual en la ideación suicida, cuando son pensamientos negativos, ¿sí? O amenazantes, estos se vuelven intrusivos. Al mejor al principio yo los controlaba, ¿sí? Y entonces veía alguna estrategia, pues sí, me lavé las manos, me desinfecté, me puse, compré el iPhone, tengo los mecanismos para sanitizar mi espacio, mi casa, mi oficina, y entonces esa era una evidencia que yo tenía para poder controlarlo. A la medida que el estresor va aumentando, los pensamientos intrusivos van intensificando, hasta que llega un momento que si yo no tengo la estrategia, estos van a ocupar la mayor parte del tiempo. Por eso es que cuando las personas que estuvieron tranquilas en casa, 3, 4 meses encerrados, cuando empezaron a salir los síntomas, empezaron a fluir. ¿Por qué? Porque se sentían muy amenazados, porque había la hipervigilancia y estos pensamientos empezaron a ser intrusivos. Entonces, no es el que empieza la pandemia y poco a poquito va a ir aumentando la sintomatología, sino que ya la estamos viendo y la tenemos que empezar a administrar. ¿Sí? Maestra, si me permite, estamos ya 8 minutos fuera de tiempo, pero su plática me fascina por la información que nos está presentando. Me mueve mucho el tapete, esta lámina que usted puso en la que nos dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esa sola frase pudiera resumirse en una serie de recomendaciones y de consejos suyos que en este momento necesitamos todos. O sea, es una situación inevitable por la que estamos pasando, pero es algo que podemos manejar. Y como usted dice, a partir de nuestra forma de pensar. A mí me encantaría que nos pudiera hacer un resumen de lo externado hasta ahorita y perdóneme que la comprometa a que tengamos una plática posterior más en donde entremos justamente a ilustrar cómo todo esto que nos ha compartido se ha presentado en jóvenes, se ha presentado en personas, en gente de carne y hueso que ustedes han atendido en el hospital y las implicaciones que esto ha tenido para las familias. Sí, digo, yo sé que hablar del tema de salud mental es muy amplio. Esta parte de las distorsiones cognitivas o del modelo cognitivo-conductual sí es importante, sí me gustaría, digo, ya no estamos a mucho tiempo, si quiero explicar más o menos la técnica, pero sí el poder que vean este video. Yo les recomiendo mucho este video en donde habla de la resiliencia, en donde la recomendación de que el sufrimiento es opcional y él lo explica desde las etapas del niño
hasta la vida adulta. Está muy, muy interesante. Este es de un canal de Banco de Bancomer, pero está abierto, revísenlo, la verdad es que es muy importante. Y sí, aquí yo me quedo con esta parte, ¿no? En esta es que es la última lámina. Nosotros podemos tener toda esta gama de situaciones amenazantes y lo que tenemos que buscar son alternativas, estrategias, buscar nuestras habilidades, cuáles son nuestros puntos claves, cuáles son nuestras fortalezas para trabajar estas debilidades que aun cuando yo pensé que era fuerte, que aun cuando yo pensé que tenía todas las herramientas necesarias, me vino a mover, porque no me mueve nada más a mí, me da un temor en que puedan desaparecer familias completas y que han desaparecido familias completas. ¿Por qué? Por el mismo contagio y por la misma falta del recurso para poder atenderse, y que esta amenaza es tan real que ahora sí que no respeta edad, no respeta estatus social, no respeta nivel cultural, eso parejo para todos, pero lo que sí tenemos que buscar es, si mi sistema inmunológico baja bajo la condición del estrés, tengo que gestionar de su manera adecuada el estrés. Tengo que buscar las mejores estrategias para que mis pensamientos, y bueno, yo claro que acepto el compromiso de poder explicarles toda esta metodología, porque es un recurso que siento que el recurso de la resiliencia y el recurso de cambiar nuestras distorsiones cognitivas, nuestras situaciones amenazantes, esto es lo que nos va a fortalecer para poder estar un poco más tranquilos, evitar este estresor y que nuestro sistema inmunológico no se vea descubierto, es decir, no se vea amenazado para una situación que podemos infectarnos en cualquier momento, ¿no? Pero va a depender mucho. ¿Qué es lo que sucede con las personas que están contagiadas o que estuvieron contagiadas, infectadas del COVID y que de alguna manera terminaron el COVID y al salir del hospital les da un infarto? ¿O qué sucede con las personas que no han presentado un COVID, que no han presentado una infección, que han salvaguardado bien su integridad dentro de la casa porque han estado aislados, porque se han cuidado mucho, pero que se dispararon las enfermedades mentales, que se disparó la depresión, que se disparó la ansiedad y que tenemos de alguna forma, la evidencia que nosotros tenemos es lo que tenemos aquí abajo. La evidencia que el día de hoy, que yo trabajo con empresas, es que los eventos traumáticos severos que de alguna forma estaban más o menos controlados porque veíamos que era o un accidente dentro de la planta o una situación amenazante de violación, de muerte, y que eran esos los escenarios. Pero ahora se le suma el COVID y ahora se nos dispararon los eventos traumáticos severos. La gente necesita venir a atenderse porque a lo mejor no es por el tipo de trabajo que estoy desarrollando, sino por el tipo de situación amenazante que es ir a trabajar, y entonces esa inseguridad, esa inestabilidad emocional me está causando insomnio, me está causando el aumento de peso, me está causando una sintomatología de ansiedad que no lo puedo controlar. Entonces así llegan las personas. Es que en realidad sucedió una situación muy simple que se pudo haber controlado porque ya la había controlado anteriormente, pero que ahora tuvo una reacción exagerada a este evento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Pues cambiar estas habilidades, cambiar estas estrategias. Las crisis siempre lo hemos manejado como una crisis, es una oportunidad de cambio, una oportunidad de sacar la creatividad y buscar nuevas estrategias. Estamos haciendo todo, pero necesitamos hacer un poquito más para cuidarnos nosotros. Esto de las estrategias de las relaciones sanas, las crisis como una oportunidad, la aceptación del cambio, la toma de decisiones pensando y analizando, desmenuzando todas estas situaciones. No son decisiones impulsivas. Es el problema, que estamos haciendo muchas decisiones impulsivas. El autodescubrir cuáles son las fortalezas que tengo y todas estas habilidades para adaptarme a este nuevo forma de trabajar. Siempre y cuando, yo siempre les digo, si aquí me va a dar TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, porque tengo geles por todos lados y desinfecto y me lavo las manos, y he buscado muchas estrategias para tener tranquilidad. Si eso es lo que yo puedo controlar, está bien, es sano. Si ya se sube 3 rayitas, como quieres, eso se resuelve. Pero el que te dé y que tu organismo no responda bien y te mueras, eso no se resuelve, la muerte no tiene resolución. Entonces, buscar hasta dónde mi colchón de mis emociones me está dando y cuáles otras estrategias tengo que ir acomodando para yo tener la evidencia del control de mis pensamientos. Y si esos pensamientos que están siendo disfuncionales, que están siendo intrusivos cada vez más, están haciendo que me esté desgastando,
busquemos la atención en salud mental, busquemos la atención especializada. El psiquiatra es la primera elección. ¿Por qué? Porque hay que hacer una valoración exhaustiva para ver si se requiere medicación o no se requiere medicación. La otra es llevar un proceso terapéutico con psicología, terapia individual, terapia familiar, de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas. Pero esto nos va a convertir en uno de los puntos que vemos aquí en la lámina, un punto clave, ¿no? Este punto clave que va a ser el reto, cómo voy a solventar esta situación. ¿Qué necesito yo para estar bien? Si necesito tratamiento, si necesito psicoterapia, si necesito, ¿qué necesito? Porque ese va a ser mi reto. Con esto, y a pesar de esto, tengo que salir adelante. Y con esto que tengo que salir adelante, mi compromiso es conmigo y con mi familia. Mi control es conmigo y con mi familia, con mi entorno. Esto hablamos mucho en psicoterapia, en todos los modelos terapéuticos, los contratos personales. ¿Qué contrato estoy haciendo yo? Me estoy dejando, estoy haciendo codependencia, tengo una ganancia secundaria, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Y el cómo, cuáles son nuestros patrones de compromiso con la adversidad. No puede ser, ahorita no podemos hacerlo o no lo podemos gestionar de manera temporal, nomás, pues aquí a la semana que entra, no, este es temporal, es concreto y es delimitado, es día a día, constante, día a día, porque no sabemos el día de mañana, pero hoy por hoy lo voy a hacer, hoy por hoy tengo que gestionar de manera adecuada mis pensamientos intrusivos o mis pensamientos automáticos o mis pensamientos negativos, pero tengo, como les decía, tengo que quitar una pieza y meter otra pieza. Para hacer un cambio de creencias es muy difícil, no es de un día para otro, por eso es que trabajamos con muchas evidencias, con muchos ejercicios, con muchos registros, para que la persona vaya entrando en sensibilización, en concientización, que sea consciente de lo que tiene que cambiar, pero lo cambia y lo pone por otro, ¿no? No podemos quitar una cosa o una creencia o una situación o un pensamiento si no ponemos un pensamiento funcional o un equivalente a esta situación. Todas las situaciones amenazantes de alguna u otra forma nos ponen a prueba. El día de hoy es una prueba mucho más fuerte. Tenemos que cuidar, gestionar en forma adecuada todas las situaciones para que nuestra salud mental no se vea mermada, no se vea afectada y salgamos victoriosos de esta situación. Yo creo que como todos los eventos, ahorita estamos muy preocupados, estamos muy tensos y llegará un día en que ya nos vamos a reír y vamos a poder disfrutar de las actividades sociales, las actividades normales, entre comillas normales, pero eso mismo, acuérdense cómo reaccionamos cuando fue la influenza. Y ahorita, bueno, no es lo mismo que tener influenza en la primera crisis, a que tener influenza después de 7, 8, 10 años, pues ya hay mayores recursos y hay más alternativas y eso es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, sí, mi recomendación es acérquense, la salud mental es muy importante, tiene la misma importancia que la salud física. Desafortunadamente nosotros nos hacemos chequeos físicos, pero nunca nos hacemos un chequeo emocional, donde podamos ver cuáles son mis habilidades, mis actitudes, mis recursos, mis estrategias, mis mecanismos de defensa funcionales para cambiar los disfuncionales, para cambiarlos, para hacerlos más funcional, hacer una revisión exhaustiva. Nunca lo hacemos, no nos hacemos una tomografía del cerebro hasta que tenemos síntomas, pero ¿por qué no hacemos un chequeo para poder prevenir? Nosotros aquí en el Hospital de Salud Mental lo que buscamos no es tener llena hospitalización, porque quiere decir que los pacientes están agudos. Queremos tener lleno consulta externa, porque son pacientes que están bajo control, bajo un seguimiento, y que esto nos está hablando de mayor control de las situaciones amenazantes. Y no que tengamos llena hospitalización, porque las personas están en la fase aguda y a mayor número de recaídas o mayores internamientos, la persona se va a ir deteriorando. Y lo que podamos hacer nosotros, a lo mejor ya no se pueda recuperar al 100%. Por esta parte es mucho, muy importante hacer lo que es la rehabilitación psicosocial, lo que es los chequeos en salud mental, es muy importante. Y la verdad es que nunca hablamos de este tema y no le damos la importancia. Como les mencionaba, es la parte oculta, que nadie lo ve, pero que en la conducta se va a manifestar. Entonces, pues yo agradezco mucho, siempre me ando pasando de los tiempos, pero el tema es amplio, el tema es muy interesante, busquen más información, acérquense en sus unidades, en los lugares de viajes, hay personas de Ensenada, hay personas de Guanajuato, acérquense a las instituciones de salud mental, acérquense a la atención, estamos muy estigmatizados, pero ya ahorita con la pandemia esto nos va a dar un volver a empezar y poder volver a empezar a tomar en cuenta
de lo que es la importancia de la salud física y la salud mental. Pues muchísimas gracias. Agradezco sus inquietudes, si les puedan manifestar ahorita, sus preguntas, estoy en la mejor disposición de contestarlas o vemos alguna alternativa.